hágase en mí según tu palabra. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio, en la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y sin más, vamos con el texto. Con el Adviento recién iniciado, llevamos simplemente una semana de Adviento, hoy nos va a coincidir el segundo domingo de Adviento con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y es de tal importancia esta fiesta que va a prevalecer sobre el domingo de Adviento. Imaginaros bien la importancia que tiene para todo el catolicismo esta solemnidad. Vamos así brevemente a recordar lo que íbamos a leer en este segundo domingo de Adviento, porque también nos va a ayudar a centrar la figura de esta fiesta. En este segundo domingo de Adviento se suele leer el Evangelio donde Jesús es proclamado por su primo. Juan Bautista proclama que debemos allanar los caminos, enderezar lo que estaba torcido y preparar la venida del Mesías. San Juan quiere ser simplemente el pregonero de ese Mesías que viene. Y en esta ocasión, San Juan va a cambiar su relato o nos va a ayudar a comprender este segundo domingo de Adviento la figura de la Virgen María en su dogma de la Inmaculada Concepción. Ella, como vamos a ver a continuación, también va a preparar los caminos de Dios, porque ni más ni menos en su vientre virginal va a nacer el Salvador del mundo. Como todos sabemos, al hablar de la Inmaculada Concepción, estamos hablando de un dogma definido por la infalibilidad de la Iglesia. De alguna manera, es un dogma reciente, del siglo XIX, proclamado por el Papa Pío IX. Sin embargo, una cosa es que la Iglesia lo haya hecho oficial a través del papado, y otra cosa es la experiencia y la práctica que este dogma en la vida de la Iglesia había tenido durante siglos. Ha sido un dogma que los teólogos en las grandes facultades de la cristiandad habían discutido si era pertinente o no era pertinente, si era posible o no era posible. De hecho, fue una disputa teológica durante siglos entre franciscanos y dominicos. Pero más allá de esas controversias, de esas discusiones dialécticas en torno a la teología del dogma de la Inmaculada, que también tiene repercusiones, como vamos a ver ahora, con el tema tan sensible del pecado original de Adán y Eva, más allá de eso, la fe cristiana, la piedad del pueblo fiel, siempre manifestó y vivió este dogma como una realidad. María, desde siempre, ha sido preservada del pecado original, por tanto es inmaculada. Y esto es lo que el Papa, escuchando a teólogos, pero sobre todo a pastores, obispos de todo el mundo, va a recopilar para decir, es verdad, tiene origen en la Escritura y tiene también este dogma origen en la tradición de la Iglesia, que durante siglos ha manifestado y sobre todo ha vivido el dogma o esta fiesta, o la realidad mejor, de la Inmaculada Concepción. María es pura. Como acabamos de decir entonces, María ha nacido sin las consecuencias, sin esa mancha del pecado original que todos heredamos de esos primeros padres, reflejados en Adán y Eva. Ella ha sido preservada de las consecuencias que ese pecado tiene. Pero también queremos agregar una cosa más. María ha sido elegida por Dios como la madre del Salvador, para que en su templo inmaculado y santo se alojase ni más ni menos
que la salvación de la humanidad. Por tanto, sí que María tiene un privilegio especial que ni tú ni yo tuvimos. Pero es que en ella se va a concentrar ni más ni menos que el amor de Dios manifestado en Jesús, que es lo que vamos a celebrar. Vamos allá entonces. Ya hemos definido un poco este dogma, cómo es su origen. Hemos establecido más o menos lo que el dogma quiere establecer. Pero ahora vamos a centrarnos en el texto que se va a proclamar en todas las iglesias del mundo. Es el texto ni más ni menos que de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen, donde le va a decir que ella va a ser la madre del Salvador. Y lo primero que ella va a responder es con una duda. Pero, ¿cómo será esto? Pero es que no entiendo nada. ¿Cómo yo, siendo una mujer sencilla, de una aldea pequeña como Nazaret, Dios se va a fijar en mí para que en mi vida, para que en mi vientre se aloje el Salvador del mundo? Pero le va a poner María una objeción más. Es que no conozco varón. No tengo todavía un esposo con el cual estoy viviendo. Y el ángel del Señor le dice, no temas, María, porque el Espíritu Santo te cubrirá. El Espíritu Santo será el que posibilite que ese niño sea el Hijo de Dios. Vamos entendiendo entonces por qué María, o por qué Dios mejor la preservó del pecado original, por qué Dios le otorgó a ella ese privilegio especial. Vamos entonces entendiendo un poco más cuál es la fuerza que tiene este gran dogma que se celebra en toda la cristiandad como solemnidad, que es la Inmaculada Concepción, porque ni más ni menos quien en su vida, porque ni más ni menos en su vientre se ha alojado la salvación del mundo. Por eso que Dios la hizo inmaculada antes, durante y después de su nacimiento, para que en ella viviese, alojase y habitase la salvación que es Jesús, que nos viene como el regalo gratuito de parte de Dios. María es entonces la llena de gracia, como tal cual empieza el texto que este domingo se va a proclamar. Y ya vamos dando pasos para empezar a concluir qué puede significar ser la llena de gracia, qué significa que Dios se ha fijado en ella y qué significa que en su vientre virginal va a nacer el Salvador del mundo por obra y gracia del Espíritu Santo. Llena de gracia simplemente es el dogma de la Inmaculada Concepción. Dios la ha preservado del pecado original y de eso ya hemos hablado. Pero ahora vamos a ver los otros elementos. 1. Ese niño que va a nacer, nacerá por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, amigo, amiga, nos está diciendo este texto, que la salvación que Dios nos ha dado no se va a consumar porque tú y yo seamos buenos, perfectos, santos e intachables, porque todos tenemos y arrastramos las consecuencias del pecado que muchas veces nos hunde en nuestra propia miseria y debilidades. Significa ni más ni menos que Dios nos ha regalado a la salvación. Sí, nos lo ha regalado. No la merecíamos y Dios nos ha dado en Jesús el don infinito de su amor. Y a nosotros solo nos queda aceptarlo y agradecerlo en la fe y en la libertad. Ese es el regalo de la Navidad. Dios nace entre nosotros, se hace uno con nosotros, asume nuestra humanidad para salvarnos y redimirnos. Y repito, no porque lo mereciésemos, simplemente porque nos ama y quiere que su proyecto de salvación se consume en nuestras vidas. Pero tercero, María va a decirle al Señor, no entiendo nada, pero he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Mirad lo que es la llena de gracia. Mirad lo que es la Inmaculada Concepción. Mirad lo que es esta mujer que aloja en su seno al Hijo de Dios. Pero esa Inmaculada nos la preserva de la duda de la fe, del camino de la fe, de la noche en donde muchas veces no entendemos la voluntad de Dios. Sin embargo, María es grande, no solo porque Dios la ha mirado, sino porque supo realizar en su vida la voluntad de Dios. Por eso que se convierte en nosotros, o para nosotros, en un ejemplo a seguir. Si el ser Inmaculada lo hubiese excluido de las dudas de la fe, de sufrir junto a su hijo ante la cruz, de ver cómo su hijo se iba de casa y no entendía eso que se lanzase a predicar, nada de eso. Siendo Inmaculada y pura, ella tuvo que hacer el mismo camino que tú y yo recorremos. Ese camino de entender la voluntad de Dios, de discernir sus caminos, de saber lo que Dios nos está pidiendo en cada momento. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que también coincide con el segundo domingo de Adviento. Que en este periodo de preparación a la Navidad tengamos también la mirada puesta en María. Ella representa la esperanza, ella representa el Adviento de Dios, porque supo hacer la voluntad de Dios y alojó en su vientre virginal al Salvador de la humanidad. Que su ejemplo de fe, que su deseo de servir a Dios, que su entrega permanente a la voluntad del Altísimo, sea también para nosotros motivo de alegría y también motivo de imitación, para que podamos ser más fieles a Jesús y nos dispongamos a preparar y a vivir en nuestro corazón esta Navidad. Estos son mis comentarios, estas son mis reflexiones. Ahora espero los tuyos. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.